A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. En una ocasión, un joven pastor indígena llamado Diego había sido sorprendido por la noche en medio del páramo boliviano. Intentó encontrar aunque fuera una pequeña caverna para protegerse del frío inclemente, pero todo esfuerzo resultó en vano. Desesperado, entonces juntó unas rocas para hacerse un abrigo que le protegiese del viento helado y cortante. A los pocos minutos descubrió que la barrera era inútil, como inútil era el poncho que malamente lo cubría. Entonces decidió buscar algo de leña y paja para encender fuego. Caminó unos metros y de repente vio algo que no pudo entender. Parecía como si un trozo de luna llena se hubiese posado sobre una roca gigantesca y sobre otra y así sobre todas las rocas a su alrededor. Con el fuego encendido, aquellas rocas refulgían como joyas preciosas, de caprichosa forma. Era plata, la más grande cantidad de plata junta del mundo entero. La mina de plata que el mundo conocería como Potosí. Fue tanta la plata de aquella mina que para las fiestas de Corpus Christi, las calles por donde habría de pasar la procesión se cubrían con adoquines de plata. De plata eran las cerraduras de los caballos y de plata las vajillas que las familias ricas arrojaban por las ventanas después de usarlas una vez. Potosí, en Bolivia, fue la ciudad más rica del mundo. Hoy, sus calles polvorientas y muchos de sus barrios sin agua potable no nos hablan de aquel pasado, porque la mayoría de aquella riqueza fluyó al viejo continente. Caprichoso destino han tenido nuestras riquezas en América, y aquella mina, la que le permitió tanto lujo y tanta pompa en Europa, estaba siendo descubierta por el pastor indio Diego Hualipa, un día como hoy, 10 de abril de 1545. En sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este viernes 10 de abril del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook como Telesucesos Quito y en YouTube Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Ecuador sube arancel al 100% a importaciones desde Colombia. El CAL niega curul a Priscila Esquitine y ratifica a Ani Muñoz como principal. Fiscal general encargado presenta denuncia contra jueces que revocaron prisión de hermanos Álvarez en el caso Goleada. Ecuador descarta compra de energía a Colombia y apunta a una nueva interconexión con Perú. Desde este 11 de abril, bachilleres deben aceptar un cupo de los institutos técnicos de Ecuador. Estos son además los cierres y vías alternas por trabajos en la avenida Galo Plaza Lazo. El editorial será de Hernán Pérez Luz, La monarquía electoral. Tendremos entrevistas con Mario Pazmiño, analista internacional en seguridad y defensa, acerca de Ecuador podría recibir tropas de Estados Unidos para combatir al crimen organizado. Ismael Quintana, por su parte, constitucionalista, habla sobre el Consejo de Participación y Control Social y la renuncia de la vocal Alexandra Villasís. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Ecuador sube arancel al 100% a importaciones desde Colombia. El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, SENAE, oficializó el incremento de la tasa de seguridad o arancel del 50% al 100% a los productos originarios de Colombia y que ingresen al territorio ecuatoriano, como lo había anunciado el presidente Daniel Noboa, situación que agrava la guerra comercial entre los dos países. El Ministerio de Producción de Ecuador anunció el incremento del arancel al 100% el 9 de abril, después de varios enfrentamientos entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro a través de redes sociales. Esta tasa se calcula sobre el valor en aduana de las mercancías.
El objeto de la implementación de esta tasa es fortalecer los mecanismos de control aduanero y seguridad nacional, lo cual permitirá suplir la carencia de fiscalización y garantizar la integridad de la recaudación fiscal y la seguridad de la cadena logística, según indica la resolución que fue emitida el 9 de abril. Esta resolución entrará en vigencia a partir del 1 de mayo del 2026 sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Desde el 1 de febrero del 2026, Ecuador empezó a aplicar la tasa de seguridad del 30% a importaciones desde Colombia ante la falta de control en la frontera y el 1 de marzo la subió al 50%. Por su parte, Colombia cobra un arancel del 30% a productos ecuatorianos y también anunció que aplicaría un 50%, pero aún no lo concreta. El CAL niega curul a Priscila Esquitine y ratifica a Ani Muñoz como principal. El Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió negar la solicitud presentada por Cristina Esquitine Castillo para habilitar su curul como asambleísta nacional. La decisión se fundamenta en el dictamen vinculante de la Procuraduría General del Estado emitido el 6 de abril del 2026, que establece que una vez principalizado de manera definitiva un suplente, este debe asumir la titularidad del cargo hasta finales del periodo legislativo. La Procuraduría precisó que el pronunciamiento es obligatorio para las entidades que conforman la administración pública y se circunscribe en la interpretación general de ordenamiento jurídico. En este sentido, el CAL indicó que el criterio tiene carácter vinculante para la Asamblea Nacional, por lo que debe ser observado y aplicado para garantizar la seguridad jurídica y la observancia uniforme del ordenamiento jurídico. La resolución dispone que la Secretaría General de la Asamblea notifique tanto a Esquitine como a Muñoz. Con ello se cierra la vía para que Esquitine pueda ocupar su curul. En este sentido, el CAL ratificó la principalización de Ani Cristina Muñoz como asambleísta nacional. Fiscal General encargado presenta denuncia contra jueces que revocaron prisión de hermanos Álvarez en el caso Goleada. El fiscal encargado del Estado, Carlos Alarcón, presentó una denuncia ante el Consejo de la Judicatura por presunto error inexcusable contra los jueces que revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otros procesados en el denominado caso Goleada. La acción fue interpuesta una semana después de que el Tribunal de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptara el recurso de apelación y dejara sin efecto la medida cautelar dentro del proceso por presunta delincuencia organizada. En el escrito, Alarcón sostiene que la actuación de los magistrados habría sido contraria al deber de diligencia establecido en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial. A su juicio, la decisión judicial se aparta de los parámetros razonables en la aplicación de la normativa. Tras el fallo, los jueces Silvana Velasco, Willer Choes y Byron Uzcategui, quienes dispusieron la revocatoria de orden de prisión para los procesados del caso Goleada, también fueron denunciados por un polémico ex candidato a defensor público. La Asociación de Jueces y Magistrados del Ecuador, Núcleo de Pichincha, en un comunicado respaldó al tribunal y remarcó que la justicia se resuelve en audiencia, no en medios. La resolución del tribunal permitió recobrar la libertad a 2 hermanos de Aquiles Álvarez y directivos de Barcelona Sporting Club, pero el alcalde sigue recluido en la cárcel del Encuentro por otros procesos, como el que se relaciona con tráfico de combustibles en el caso AAA. Ecuador descarta compra de energía a Colombia y apunta a una nueva interconexión con Perú. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró este viernes 10 de abril del 2026 que Ecuador no prevé retomar la compra de electricidad a Colombia. Según informó, el sistema eléctrico nacional se mantiene estable y no enfrenta riesgos de corte de luz. Además, explicó que el país avanza en una alternativa: fortalecer la conexión eléctrica con Perú. En el corto plazo se habilitará una línea que permita importar alrededor de 50 megavatios. Asimismo, confirmó que un nuevo proyecto de interconexión de 500 megavatios está en desarrollo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo. Esta infraestructura estaría en operación hacia 2028. Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en enero del 2026 en medio de tensiones comerciales tras las medidas arancelarias impuestas por el presidente Daniel Noboa por un tema de seguridad en las fronteras.
Pese a este escenario, el gobierno ecuatoriano insiste en que cuenta con alternativas para garantizar el suministro eléctrico sin depender del mercado colombiano. Desde este 11 de abril, bachilleres deben aceptar un cupo de los institutos técnicos del Ecuador. Los bachilleres y aspirantes a ingresar a uno de los institutos técnicos, tecnológicos y conservatorios de Ecuador deberán aceptar un cupo para estudiar en el primer periodo lectivo 2026. El sistema estará habilitado entre el sábado 11 y el lunes 13 de abril, según informó el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los aspirantes postularon por 3 carreras y ahora deberán aceptar un solo cupo para iniciar su educación superior y obtener un título de tercer nivel. En caso de no realizar la aceptación dentro del plazo establecido, el cupo será liberado automáticamente para su posterior reasignación. En Ecuador hay 54 institutos y conservatorios superiores públicos que ofertan 151 carreras con 22.729 cupos disponibles para este periodo académico, agregó el ministerio. Para aceptar el cupo, los bachilleres deberán ingresar a la página web de Acepta Registro Único o acceder a este enlace de forma directa. Deberán ingresar con su usuario y contraseña y aceptar el cupo. Estos son además los cierres y vías alternas por trabajos en la avenida Galo Plaza Lazo. Debido a los trabajos de rehabilitación de los carriles laterales de la avenida Galo Plaza Lazo, habrán cierres viales. Las labores inician a las 22 horas de este viernes 10 de abril, en el tramo comprendido entre la calle Juan Barrezueta y Los Cedros, que se mantendrá cerrada durante 51 días. La Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, solicita a la ciudadanía tomar en cuenta esta información para sus desplazamientos. El carril central estará habilitado solo para vehículos livianos, mientras que el carril lateral, sentido sur-norte, estará habilitado para vehículos livianos y de transporte público. En cuanto al transporte público, en el sentido norte-sur se deberá circular por la avenida Galo Plaza Lazo, descender por la calle Dalmau, continuar por la avenida Real Audiencia y reincorporarse a la avenida Galo Plaza Lazo por la calle Luis Tufiño. Agentes civiles de tránsito gestionarán la movilidad en la zona y los desvíos correspondientes. La AMT recomienda a los conductores planificar sus traslados con anticipación y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hay una serie de informaciones macroeconómicas que han sido dadas a conocer por el gobierno nacional y específicamente por el Banco Central del Ecuador, que es el que tiene a cargo la administración de todo lo que se llama el sistema de cuentas nacionales. Desde el punto de vista macroeconómico, cómo terminó el año 25 y qué está pasando el año 2026. En primer lugar, hay cosas positivas y hay cosas preocupantes desde el punto de vista macroeconómico. En primer lugar, el año pasado, de acuerdo a nuevas cifras y nuevas estimaciones del Banco Central del Ecuador, la economía ecuatoriana en términos reales sin inflación creció más o menos al 3.8% anual. Y si la población ecuatoriana está creciendo cerca del 1%, eso significaría que el ingreso per cápita real de los ecuatorianos creció el año pasado en 2.8 aproximadamente. Pero algunas personas del sector privado de la economía creen que esto se debe a un rebote positivo después de que el año 24 hubo una crisis sumamente grave en el Ecuador, que la economía se desplomó totalmente, ¿sí? Independientemente de cualquier comentario que haya sobre el particular, 3.8 es adecuado. No es suficiente, como hemos dicho aquí en este programa en varias circunstancias. Todos los gobiernos de hoy al futuro tienen que tener presente que el objetivo de crecimiento de la economía ecuatoriana en el mediano, corto y largo plazo debe ser 5% en términos anuales y sin inflación y sin crecimiento de población, lo que significa crecer más del 6%. Sí, y para eso se requiere una serie de cambios estructurales de la economía.
Pero independientemente de eso, pues un 3,8% teniendo presente la historia ecuatoriana no suena que no sea razonable, ¿sí? Luego tenemos algo favorable, muy positivo el año pasado que se está presentando también este año, es toda la situación de balanza de pagos del Ecuador. Las exportaciones ecuatorianas en términos FOB el año pasado fueron aproximadamente 37.000 millones de dólares y las importaciones FOB fueron unos 31.000 millones, lo que dejó aproximadamente y en números redondos un superávit comercial de 6.000 millones el año 2025. Si uno reduce el déficit en servicios, uno tiene pues un saldo en cuenta corriente favorable menor a los 6.000 millones, pero positivo, superávit todavía. Y eso es positivo, ya no es el primer año que en la economía ecuatoriana tenemos un superávit en la cuenta corriente de balanza de pago. Ya hay algunos años tenemos ese superávit. Pero esa es una situación sumamente importante y positiva. Si uno abre las exportaciones no petroleras y petroleras, uno observa pues, que es preocupante el año pasado y es preocupante este año la situación petrolera del Ecuador. Ya hemos hablado sobre este particular y hemos dicho que lamentablemente el presidente se ha equivocado en nombrar personas no adecuadas para gerenciar la empresa más grande del país, que es Petroecuador, ¿sí? La producción petrolera del Ecuador el año pasado terminó creo que en 441.000 barriles y este año ha subido algo. Pero se necesita, como varias veces hemos dicho aquí también, de que hay que producir petróleo por más de 500.000 barriles diarios. Ese debe ser un objetivo, ¿sí? Tenemos reservas suficientes. Ese es un tema preocupante, por supuesto, el año pasado y es preocupante mucho más este año por la reducción del precio internacional del petróleo que tuvimos hace algún tiempo, aun cuando actualmente pues, está subiendo debido a todo el problema de guerra entre Estados Unidos e Irán e Israel, ¿sí? Pero esta situación de balanza de pago es importante. Aquí el sector privado es el que se desenvuelve realmente en forma admirable. Hablo del sector exportador privado. Imagínense Camarón el año pasado, más de 8.000 millones de dólares de exportaciones FOB, mayores que las exportaciones petroleras, que incluirían la exportación de petróleo crudo más exportaciones de derivados. 8.000 y pico millones de dólares y este año es positivo, sigue creciendo. Eso es importante y hay que sencillamente todavía liberar de cualquier obstáculo que haya por parte del sector privado o empresarial para seguir exportando y exportando. Pero también hay un tema de las exportaciones de productos minerales, que creo que están en más de 4.000 millones de dólares al año, y eso es positivo. Y es positivo la guerra que el gobierno hace con respecto a lo que es la minería ilegal. Por supuesto que sí, hay que seguir apoyando ese esfuerzo, pero la exportación de minerales ha cobrado cierta importancia en el Ecuador. La exportación de banano y plátano se está recuperando del año pasado y está creciendo adecuadamente. Eso es positivo el año pasado, como es positivo también este año. Por otra parte, otro factor que es importante, que se ha presentado anteriormente y que es preocupante este año, pero que es importante y razonable el año pasado, es la inflación ecuatoriana. Según informaciones del instituto que tiene a cargo estas estimaciones, el año pasado la inflación no llegó pues al 1% anual. Este año es preocupante porque está subiendo del 1% al 2,5% aproximadamente en términos anuales. Pero si el año pasado, pues también la cuestión inflacionaria, y eso se debe a una serie de factores que ya no tienen mucho que ver con política económica del gobierno, sino porque estamos dolorizados y no puede haber devaluación de monedas nacionales porque no tenemos monedas nacionales. De tal manera que es cuestiones que son muy importantes, pero también hay pues una serie de preocupaciones.
Hay otras cosas positivas, pero hay otras cosas preocupantes del año pasado y de este año. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, las finanzas públicas. Este es un terrible problema que el gobierno no quiere realmente enfrentar. Varias veces hemos dicho y nuevamente se ha presentado que el año pasado hubo un déficit del sector público no financiero. Eso implica la sumatoria de las actividades del gobierno nacional, del gobierno central, de los municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, empresas estatales no financieras. Ha habido un déficit. Antes había un superávit, aun cuando el gobierno en su presupuesto del Estado tenía déficit. Terminó un déficit de como 3.000 millones de dólares en la totalidad, según cifras oficiales. Y este año es preocupante porque el déficit del gobierno nacional va a ser como cerca de 5.000 millones de dólares. ¿Y eso qué cosa implica? Endeudarse, endeudarse. Y ese es el otro tema preocupante. La deuda pública interna y externa sigue creciendo, mis estimados amigos. Sigue creciendo. ¿Cuánto es la deuda pública interna y externa? Bueno, según informaciones del último boletín del Banco Central del Ecuador, sencillamente la interna está como en 35.000 millones de dólares aproximadamente. Y esto es un dato preliminar, yo diría, porque hay una deuda que todavía no se ponen de acuerdo el Seguro Social con el Ministerio de Finanzas. Y eso tiene que ver con el seguro de salud. Es una cantidad enorme, enorme que debe por una serie de circunstancias que alguna vez lo vamos a analizar, enorme, enorme, y que no está contabilizado como deuda pública interna. Pero independientemente de eso, la información del Banco Central en su boletín es que la deuda ha llegado, está en 35.000 millones de dólares aproximadamente. Y la deuda externa, pues en 52.000 millones aproximadamente, lo que implica una deuda pública total prácticamente de 90.000 millones de dólares. Y sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo. ¿Por qué? Porque hay déficit fiscal, déficit. Y el déficit hay que cubrirlo como se cubre, con deuda pública interna y externa. ¿Sí? Entonces yo digo, amigo, este es un problema que irremediablemente hay que enfrentar. Y eso implica hacer una reforma a todas las finanzas públicas del Estado ecuatoriano. Implica reestructuración de las finanzas del gobierno central, de municipios, consejos provinciales. Y aquí permítame decirle que una ley o una disposición legal nueva que hay en la que se obliga a que los municipios y prefectos provinciales tienen, las prefecturas, digo las instituciones estas, los GAT, tienen que tener un gasto en corriente solamente el 30% y el 70% de inversión. Y los municipios y consejos provinciales tienen una cosa diferente. Eso es una presión para que pongan orden los alcaldes, los prefectos provinciales, ¿sí? Se ha criticado mucho esta medida y se dice también porque el gobierno tiene el mismo problema. Por supuesto que sí. El gasto corriente, pues, del gobierno nacional es superior, pues, sencillamente ¿a qué? A la inversión pública. Y eso hay que corregir también. El gasto corriente crece, los subsidios crecen. Y eso no puede seguir así. Hay que tomar medidas. Ya el gobierno ha tomado ciertas medidas impopulares en buena hora y nosotros hemos dicho que esas son decisiones acertadas. Pero hoy por hoy se necesita avanzar en eso o reordenar todas las finanzas públicas del Ecuador. Por lo tanto, esta es una preocupación muy importante. Pero otra preocupación que no es estrictamente económico, pero que va hacia la economía en una u otra forma, es el estado de la salud pública. Es terrible lo que está pasando en esto, estimados amigos. Se necesita corregir, resolver este problema de salud pública, que no hay medicamentos, que una serie de aparatos y equipos sencillamente para cirugía están dañados, que no hay mantenimiento, etcétera, etcétera. Eso es terrible, porque eso cuesta vidas humanas, ¿sí? Pero otro problema es sencillamente la inseguridad. El gobierno está haciendo un esfuerzo interesante y hay que seguir apoyando ese esfuerzo del gobierno en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Y ahí se ha obtenido el apoyo de Estados Unidos y me parece bien. Yo creo que hay que seguir apoyando al gobierno en esta materia. Pero lo que hay que decirle al gobierno es, métale mano, aun cuando sea impopular, una serie de decisiones
que van a costarle votos en las elecciones. Sí, 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 pero es que hay que estar pensando en el mediano y largo plazo. La responsabilidad de un presidente no es solamente responder por el periodo en que está gobernando, sino pensar en el mediano y largo plazo. Se necesita crear condiciones necesarias para que la economía crezca mucho más de lo que está creciendo. Y este año, pues, sencillamente también tenemos otra serie de factores que son positivos. El empleo adecuado, por ejemplo. El empleo adecuado ha subido algo. No es mucho, 1%, 1,5% en comparación con el año pasado, pero es positivo. El desempleo ha subido algo, sí, ha subido algo, y es porque la economía no crece y no va a crecer este año. Y eso implica, pues, que sencillamente no habrá suficiente empleo. Hay que sencillamente rescatar la inversión pública. La inversión pública está alrededor de unos 6,000 millones de dólares al año. Y aún así, esta cifra está en duda por parte de muchos analistas económicos del sector privado. Pero independientemente de eso, hay que aumentar la inversión pública en el Ecuador y hay que restringir el crecimiento del gasto permanente, el gasto corriente. Hay exceso de burocracia en el gobierno y también en los municipios y los consejos provinciales. Sí, que eso se carcome los ingresos sencillamente tributarios del país. Amigos y amigos, vuelvo a repetir, hay cosas positivas que se han presentado en la economía ecuatoriana y hay cosas preocupantes que tenemos para este año. Yo les agradezco por estar escuchando estos comentarios en este programa semanal. Nos veremos la próxima semana. Gracias a ustedes. Radio Sucesos estuvo Mario Pazmiño, analista internacional en seguridad y en defensa. Habla acerca del tema sobre si Ecuador podría recibir tropas de Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Escuchemos lo que dice. Es necesario manifestar que Ecuador se encuentra atravesando un momento sumamente crítico dentro del esquema de seguridad, y esto se debe a que las acciones del crimen organizado han venido incrementándose paulatinamente. Ante esta situación que es permanente en el escenario nacional, el presidente Daniel Noboa ha ampliado la cooperación internacional, pidiendo a los Estados Unidos una mayor participación en la lucha contra el crimen organizado. Estados Unidos está consciente de que Ecuador es la última línea de contención del narcotráfico en América Latina y por lo tanto, pues ha comenzado a tener un apoyo y a darle una mayor agilidad a los diferentes proyectos que tiene con Ecuador. Y esto es lo que estamos viendo. Al margen de este análisis inicial, pues el presidente Daniel Noboa hace unas declaraciones en el sentido de que existe la posibilidad de que pueda tener una presencia militar durante el 2026 de tropas norteamericanas. Creo que el presidente de la República se refiere específicamente al tipo de cooperación que se está manteniendo con los Estados Unidos. Me refiero yo a la cooperación de inteligencia, tecnología, en la cooperación también de vigilancia, de lo que es recursos para la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, creo que el presidente no estaría pensando en manifestar que se trata de una cooperación de fuerzas militares para la conducción de operaciones terrestres. Si ese es el criterio del presidente de la República, está cometiendo un error garrafal. Y un error garrafal que le puede costar el puesto. ¿Por qué? Porque la Constitución es muy clara en el artículo 220 y el artículo 5, en donde establece con exactitud que es completamente ilógico, es completamente restringido cualquier participación o cualquier presencia de personal militar, ya sea en bases o presencia también física de soldados. Y cuando existe este tipo de cooperación, ¿quién autoriza directamente
la entrada de ese personal militar para participar en operaciones militares, aunque éstas se encuentren bajo la conducción de las fuerzas militares ecuatorianas, no es del presidente de la República, es la Asamblea Nacional y luego de un análisis con la Corte Constitucional. Entonces, ese tipo de procedimientos que están normados en la Constitución y que determinan claramente las competencias que tienen cada uno de los poderes del Estado, establece con claridad cuáles son las competencias que tienen y los alcances que puede tener cada funcionario dentro del esquema constitucional. De hacerlo, el presidente de la República, de autorizar arbitrariamente el ingreso sin la autorización de la Asamblea Nacional, el presidente de la República estaría cometiendo una falta sumamente grave que podría entrar a un juicio político para la destitución del mandatario. Creo que el presidente está muy claro en esta situación y creo que no entraría en ese juego que las otras bancadas estarían esperando. Sin embargo, de todo esto, estoy consciente de que la necesidad de que el país cuente con apoyo es fundamental para poder hacer frente en mejores condiciones al crimen organizado. Sin embargo, de ello, pues tienen que seguirse los pasos correspondientes. En este caso, hacerse una consulta a la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional apruebe este ingreso de estas tropas. Recordemos que ya la población ecuatoriana en 2 ocasiones anteriores ya se ha manifestado con relación a este tema. En Impacto Informativo estuvo Ismael Quintana, constitucionalista, habla del Consejo de Participación y Control Social y la renuncia de la vocal Alexandra Villasís. Vamos con la nota. Bueno, ha tomado una decisión la ex vocal de carácter personal. No es la primera vez en Ecuador que un fallo constitucional no se cumple. No digo que eso está bien. Lo único que le estoy diciendo es que la doctora Villasís ha sufrido en carne propia lo que sufren muchos justiciables en este país. Ganan una acción de protección, ganan un habeas datum, un habeas corpus, y esas sentencias en el Ecuador son muy difíciles de hacer cumplir. Mucho más cuando en este caso, vamos a decirlo, hay alguna suerte de componente o de ingrediente político. En todo caso, ha presentado una renuncia. Esa renuncia genera su ausencia definitiva en el cargo y con base en esa condición y en el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, de momento seguirá presidiendo el señor Larco, Consejo de la Judicatura, en calidad de vocal encargado de la presidencia, hasta que ahora ya se designen los reemplazos tanto de Mario Godoy, que fue censurado y destituido en juicio político, como el reemplazo ya de la doctora Villasís tras la presentación de esta renuncia. Lo que habrá que dilucidar, querido Edgar, es si el Consejo de Participación Ciudadana va a seguir haciendo mal el procedimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que se debiera es, sobre la base de la terna que ya está presentada y que está en trámite en el Consejo de Participación Ciudadana, nombrar el reemplazo de Mario Godoy. De esa terna debiera salir exclusivamente el vocal presidente titular del Consejo de la Judicatura. Y tras la renuncia planteada o presentada por la doctora Villasís, se tuviese que requerir una nueva terna al presidente de la Corte Nacional de Justicia para que de entre los miembros de esa terna, activándose otro mecanismo de selección, se nombre al reemplazo de la doctora Villasís. Me temo mucho que lo que se va a hacer aquí sobre la base de un argumento de economía procesal, por decirlo así, es que de esta misma terna que ya está en trámite, se nombrará un vocal presidente titular y también a su suplente. Entiendo ¿Y que eso está estamos en la fase. permitido, doctor Quintana? Según el reglamento que el mismo Consejo de Participación Ciudadana ha dictado, no existe ninguna posibilidad de unificar procesos. Yo me acuerdo que con usted conversamos sobre este tema hace una semana y justamente ese era uno de los cuestionamientos que había, es decir, no hay ninguna norma ni en la ley del Consejo de Participación Ciudadana ni en el reglamento de designación de vocales del Consejo de la Judicatura que le autorice al Consejo de Participación Ciudadana a unificar los procesos. Aquí se trata de una ausencia simultánea y definitiva de las dos máximas autoridades de la Judicatura, por supuesto que sí, pero las causas son diversas y por lo tanto los mecanismos
de reemplazo tuviesen que tramitarse de manera separada. Primero una terna para el reemplazo de Godoy y luego una terna para el reemplazo de Villasís. Sin embargo, yo creo que eso no va a ocurrir. Lo que terminará haciendo el CPCCS es nombrar de la terna que ya está conformada, que fue enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, seguramente de ahí va a salir el vocal titular y el vocal suplente. O sea, tiene que desechar a una de 3 personas. Efectivamente, de las 3 personas seguramente una quedará fuera y 2 asumirán los cargos, uno en calidad de titular y otro en calidad de presidente suplente, vamos a decir. Doctor Quintana, pero de todas maneras hay un debate público, hay una serie de críticas, especialmente al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Él dijo que nunca había sido notificado con el habeas data. La doctora Villasís, que hace algunas semanas sí intervenía pues en entrevistas y en el debate público, decía el habeas data está siendo comunicado al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana, a la Corte Nacional. Pero resulta que el Consejo de Participación siempre obró señalando esto. De hecho, le pidió corrección en la terna al Consejo, a la Corte Nacional de Justicia, que atendió de inmediato ese pedido. De esa terna es lo que usted menciona. Van a salir, digamos, van a ser nombradas 2 personas y una será desechada. Lo que más llama la atención y que ha sido más objeto de críticas es que la doctora Villasís renuncia al día lunes y al día martes el presidente del Consejo de Participación le da como que mayor aliento, mayor velocidad a este proceso de seguir tramitando esta terna. Uh-huh. A ver, creo que ahí hay un señalamiento, vamos a decirlo así, falso del presidente de Participación Ciudadana. Porque incluso si uno revisa el proceso de esta acción de habeas data en el EXPEL, el sistema de la función judicial, usted va a encontrar que el Consejo de Participación Ciudadana intervino en ese proceso en calidad de tercero, a través de su director o coordinador jurídico. Por lo tanto, es mentiroso, es falso señalar que no sabían del proceso, que no habían sido notificados con la sentencia, más allá de que eso era un hecho público y notorio, pero además ya en lo procesal, en lo formal, ellos eran parte de ese proceso, habían intervenido. De hecho, hasta circulaba en redes sociales un escrito donde el Consejo de Participación Ciudadana, si la memoria no me falla, hacía un pedido de diferimiento de la audiencia, bueno, en una clase de señalamientos que hacen ver que el Consejo intervino en el proceso y que estaba al tanto de la decisión judicial. Así que desde ese punto de vista es falso, y evidentemente lo que usted dice respecto a la inusitada celeridad con la que ahora se están moviendo en el Consejo de Participación Ciudadana, bueno, no sorprende. Evidentemente ya se ha presentado la renuncia, insisto, yo no entro a valorar ni a considerar las razones por las que se presentó esa renuncia, sin embargo eso jurídicamente tiene un efecto, y ahora sí el Consejo de Participación Ciudadana pues tiene amplia potestad para reemplazar a los 2. En su momento yo sostuve que había que nombrar el reemplazo para Godoy. Esa siempre fue mi postura. Yo siempre creí que la doctora Villasís debía, al amparo de la sentencia Álvaro Román, mantenerse en condición de suplente y que podía asumir la presidencia de la Judicatura solo en caso de ausencia temporal. Tratándose de una ausencia definitiva, desde mi punto de vista, debía nombrarse el reemplazo de Godoy, reconociendo la vocalía suplente de Villasís. Naturalmente el escenario ahora cambia, porque además de la designación del reemplazo de Godoy, ahora hay que nombrar, jurídicamente es posible, un reemplazo para Villasís. La monarquía electoral, artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en diario El Universo. La increíble decisión del Consejo Nacional Electoral CNE de adelantar por medio año las elecciones de los dignatarios de los entes seccionales es el más reciente capítulo de la pendiente de arbitrariedad por la que rueda el Ecuador. El sustento para la decisión sería un par de reportajes del diario The New York Times en los que se comentan las probabilidades de que surja nuevamente el fenómeno del Niño y los efectos que ello tendría en los Estados Unidos. Lo asombroso es que los reportajes dicen lo opuesto a lo que acá señalan.
De lo que el diario alerta es de que probablemente el citado fenómeno aparezca en el verano del presente año, no durante el próximo año. El Niño might be back this summer, dice el titular de uno de esos reportajes, edición del 12 de febrero del 2026. En español, El Niño quizás regrese este verano, es decir, casi un año antes que las elecciones seccionales previstas originalmente por el CNE para febrero del 2027. El diario incluye comentarios de científicos que cuestionan esa predicción. ¿Es esto suficiente para que el CNE viole la ley y dicte semejante resolución? No es una coincidencia que cuando se les preguntó a representantes de ese organismo cuál es la base legal para su decisión, no pudieron responder. El que sobre ese organismo recaiga la facultad de organizar los comicios no lo autoriza a hacer lo que ha hecho. La ley no deja lugar a dudas con respecto a que, en tratándose de la renovación de las autoridades seccionales, la posesión de ellas tendrá lugar en marzo del año en que son votadas. Pero lo más pernicioso de todo esto es decirnos que la Corte Constitucional no puede revisar la constitucionalidad de esta resolución, pues, supuestamente durante el periodo electoral, resoluciones como esta están libres de escrutinio constitucional. Es decir, si mañana el CNE resuelve modificar la edad para elegir o negarles el derecho a votar a personas de determinada raza, ¿nada puede hacer la Corte Constitucional? Por favor. Como si lo anterior no fuera suficiente, rematan semejante absurdo con otro peor, como es el de decir que si la Corte Constitucional llegase a controlar la constitucionalidad de la comentada resolución, los vocales del CNE podrían destituir a los jueces constitucionales. El CNE resulta así una suerte de monarquía celestial, libre de todo control, sentada ya por encima de la Constitución y la ley. Ya no solo se trata entonces de desconocer el idioma inglés, el problema es más serio. La amenaza que se ha hecho en contra del máximo órgano de control constitucional es un atentado al sistema democrático, pues ignora el principio de separación y contrapeso de poderes, socava la independencia de la Corte Constitucional, tribunal que hay que defender a pesar de sus falencias, echa al traste la supremacía de nuestra Carta Magna y, lo más grave, fomenta una cultura de ilegalidad que nos condena como a una nación de salvajes. Muchos de los que hoy aplauden ciegamente esta cascada de abusos ayer se quejaban de Correa y su pandilla por cometer iguales atropellos. Dan la impresión de que desean que se instale una nueva corte cervecera, una que no les estorbe, que les sirva de simple alfombra. El CNE debe rectificar y, de no hacerlo, la Corte Constitucional no solo que puede, sino que tiene el deber de enmendar el entuerto. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en diario El Universo. El endurecimiento de las fronteras de la Unión Europea y los acuerdos migratorios con países africanos no han logrado reducir el número de salidas desde África. Según un informe del Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias, esto solo ha desviado temporalmente las rutas irregulares. Los cruces irregulares en la frontera exterior de la Unión Europea se redujeron en más de una cuarta parte, un 26% en 2025 según Frontex. La disminución más acusada se produjo a lo largo de la ruta de África Occidental. Esto podría explicarse por las recientes alianzas entre la Unión Europea y países africanos clave como Marruecos, Senegal y Mauritania. El Pacto de Asilo y Migración también ha armonizado los procedimientos fronterizos y la gestión de las llegadas irregulares en toda la Unión Europea. Sin embargo, la ruta de Mauritania a las Islas Canarias se ha desviado. Las salidas se producen ahora desde Gambia o Guinea, lo que hace que el tránsito por mar sea más largo y arriesgado. Israel y Líbano mantendrán una ronda de negociaciones en Washington la próxima semana, según informó el jueves un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno libanés aún no ha hecho declaraciones al respecto. Mientras tanto, el ejército israelí continúa bombardeando varias zonas de su vecino del norte desde primera hora de este viernes, con un muerto registrado en Chuquín, al sur del país, y advertencias de más ataques contra el sur de la capital, Beirut. Los hechos se producen después de que Israel bombardease esta última a lo largo del jueves, provocando la muerte de más de 300 personas y causando 1.150 heridos, según datos del Ministerio de Sanidad libanés.
A miles de kilómetros al este, en la región del Golfo, Kuwait acusa a Irán de atacarles con drones este jueves, pese al hipotético alto en fuego en vigor que continúa vulnerándose también en la península arábiga. Irán, que ha bloqueado el estrecho de Hormuz nuevamente en respuesta a los acontecimientos en Líbano, ha negado atacar a Kuwait. El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, ha afirmado en una entrevista en la televisión de control estatal que Teherán no busca una guerra con Estados Unidos e Israel, pero que protegerá sus derechos como nación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que Irán está haciendo un trabajo muy deficiente, en sus propias palabras, al no permitir el paso de petróleo por el estrecho de Hormuz e incumplir los términos de su frágil acuerdo de alto el fuego. Se espera que el sábado comiencen en Islamabad otras negociaciones paralelas a las israelo-libanesas, en este caso entre Estados Unidos e Irán, para resolver el conflicto. Rusia y Ucrania han acordado una tregua con motivo de la Pascua Ortodoxa. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró haber ordenado a sus tropas que cesen el fuego en todas las direcciones durante el fin de semana. Según un comunicado del Kremlin, el alto el fuego entrará en vigor el sábado 11 de abril y se prolongará hasta el domingo 12, día de la Pascua Ortodoxa. El anuncio de Moscú llegó tras los reiterados llamamientos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para un cese de las hostilidades. En respuesta, Zelensky afirmó en un mensaje de X que Kiev está dispuesta a actuar de forma simétrica y en consecuencia. La Pascua se celebra el 12 de abril según el calendario juliano que siguen las iglesias ortodoxas de Ucrania y Rusia. El año pasado, Putin declaró de forma unilateral un alto el fuego de 30 horas. Sin embargo, ambas partes se acusaron mutuamente de violarlo. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Un buen fin de semana. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.